Bienvenido, bienvenida un día más a un nuevo episodio del podcast El viaje de tu vida. Hoy hablamos con Natalia Fernández. Ella es viajera, ha estado en África en 2 ocasiones y viene al podcast porque me encanta cómo explica su experiencia, me encanta todo lo que vivió y creo que puede aportarnos muchísimo valor a todos los que estamos por aquí y que somos viajeros y viajeras en solitario, con ONGs, en grupo y donde nos apetezca. Natalia, ¿nos cuentas un poquito de ti? Preséntate, háblanos un poco de esa motivación viajera que te llevó a decidir eh, a poner un stand-by en tu trabajo y coger una excedencia e irte a Tanzania, a Ghana. Bueno, cuéntanos un poquito. Hola, buenas, Sonia. Pues en el año 2020, en septiembre, fue cuando solicité una excedencia a mi trabajo y el 6 de septiembre estaba llegando a Tanzania y digamos que volví otra vez del viaje el 7 de enero del 2022. Mm, ya había tenido una experiencia de cooperación al desarrollo en el año 2000 en Guatemala y trabajando para Cooperación Española y luego en el 2017 volví a Guatemala, a la zona de Huehuetenango, pero ya un mes como voluntaria. La experiencia me gustó mucho, era un proyecto también con chicas y adolescentes de mayas, la mayoría, un proyecto de empoderamiento y de educación. Y bueno, pues siempre me quedó la cosilla de hacerlo en África. En 2019 fui por primera vez de voluntaria a África, concretamente a Tanzania, a Karatu, un pueblo de la zona norte, y estuve, digamos, mis vacaciones, ¿no? Y bueno, la cosa quedó ahí. Pero luego en el 2020, bueno, a raíz sí que hubo un punto ahí de inflexión de dos duelos por los que pasé, bueno, o atravesé, pues ahí, y el primer confinamiento que tuvimos por el COVID, mm, ya un poco me rondaba la idea, pero digamos que lo determinante fue participar en un programa que se llama Cuna Matata, bueno, se llamaba, de pasaporte solidario, con Marta Heredia, una emprendedora y empresaria que también hace viajes por Kenia, como sabéis, y ahora creo que por Etiopía. Y entonces Marta, en ese momento de confinamiento, propuso un programa que era, bueno, como una especie de retos, viajar desde casa, muy chulo. La mayoría de las participantes en esta segunda edición éramos mujeres y en uno de los retos, que no voy a desvelar más tampoco del programa, así por si se repite o se vuelve a hacer o ha hecho más ediciones, pues era la pregunta, ¿qué harías si te quedase solo un año de vida? ¿No? Un poco, bueno, este tipo de preguntas, ¿no? Bueno, o si te fueses a morir en un año. Bueno, por ahí era esta pregunta. Y yo digamos que ahí ya lo vi claro y dije, jo, pues venga, volver a África, ¿por qué no? Y al incorporarnos luego todos, digamos, de manera ordinaria al trabajo durante ese mes de junio del 2020, ese verano, pues sí que vi que era bastante complicado realizar actividades en el trabajo, bueno, por la pandemia. Bueno, Asturias tiene una población muy envejecida y se tenía especial cuidado, ¿no? A la hora de desarrollar actividades y fue un poco el impulso. Y también dentro del programa Cuna Matata, en una de las videoconferencias que nos conocimos todas, Marta invitó a Betty Costillas, que es también coach como tú, catalana asturiana, y sí que luego hice una sesión con ella, un poco el proceso de toma de decisiones, y bueno, digamos que en su acompañamiento de esa sesión, pues a mí ya me quedó claro, ¿no? Me lo volví a pensar y ahí ya tomé la decisión y ahí digamos que fue el punto de inflexión, en julio del 2020 cuando tomo la decisión. Sí, o sea, en tu vida pasan ciertas cosas, ¿no? Sí, sí, Y estas preguntas, ¿no? Llega una de estas sí. preguntas que a veces te las dicen y no te impacta y hay otros momentos de tu vida que Eso. no sabes muy bien por qué, pero Mm, de repente te mm, hace un clic, ¿no? Y dices, ostras, sí, ostras, ¿por sí. qué no, no? Sí, ¿por qué no? Igual hay que provocar algún cambio, ¿no? Y moverse Exacto. de una zona a otra. Mm, Exacto, muy bien. Cuando comunicas la decisión a nivel mm, familiar, a nivel amistades, mm. ¿qué se produce? Tú ya habías hecho algo de cooperación en Sí, periodos de tiempo sí. más cortos, Ujú. pero claro, cuando dices me voy con Sí, muchísimo más tiempo, creo que te ibas sin billete de vuelta
en un Sí, principio. claro, ahí lo que pasó, la excedencia, en mi caso que trabajo en la administración, podría ser hasta 5 años, pero sí que pues era uno de mis miedos también, entonces fui pidiendo, ya sabes, de 6 meses en 6 meses, Sí. un poco abierto lo que tú dices. Entonces, bueno, cuando lo comuniqué, la gente tampoco, bueno, pues se extraña en el sentido que eres viajera y demás, pero a la vez es, uy, te vas sin fecha, igual lo que dices de vuelta, un poco sobre la marcha, ¿no? Ujú. Sin un cierre abierto y bueno, sí, hay ese factor sorpresa a la vez que mucha gente te anima en el sentido bien, es un buen momento. Aquí por la pandemia se está viendo muy afectado determinados trabajos, bueno, obviamente servicios, personas autónomas, etcétera. Entonces es complicado este otoño, quizás sea complicado y ya se empezaba a hablar, pues igual cierran los centros educativos, igual esto se complica. Y bueno, hubo por un lado gente que, pues qué bien, ¿no? Que hay momentos que, bueno, aquí hubo un stand-by, un parón, Sí. y un poco, bueno, también qué vas a hacer y por qué te vas y demás. Pero bueno, siempre que, bueno, normalmente a las familias, no sé, pues a veces no les hace gracia, ¿no? Que lo hemos comentado, ¿no? Pues Sí. te vas, ¿por qué? ¿O qué esperas encontrar? ¿O por qué dejas tu trabajo? Salir de la zona o salir un poquitín de la zona de confort, un poco de la zona de confort, pues bueno, a veces es complicado. Yo lo veía un poco como es dar de baja tu vida aquí, ¿no? Un poco entre comillas. Cerrar, Me gusta la expresión, sí. Sí, sí, totalmente. dar de baja un poco tu vida y dar de alta tu vida en otro sitio. Entonces, bueno, pues lleva sus cambios, ¿no? Conlleva unos cambios. Sí, y conlleva unas pérdidas y unos aprendizajes Sí. y claro, pues Mm, hay que valorar en qué momento de la vida estamos y qué es lo que realmente nos apetece. Y a mí sí. me parece muy bonito el hecho de que en un momento dado de nuestra vida nos echemos la manta a la cabeza y digamos, oye, es que quiero esto, ¿no? Quiero esto y lo voy a hacer. Con Mm, todo el miedo del mundo, porque, sí, bueno, ya tú claro. sabes que aquí hablamos mucho de miedo y es que Mm, estas cosas, pues sí, ese vertiguillo lo sí. tienes, porque te estás yendo a un sitio nuevo, no sabes Sí, muy bien sí, cómo sí. te va a ir, estás paralizando un poco, pues lo que has dicho aquí, ¿no? Estás dando de Sí. baja tu vida aquí, estás Sí. empezando algo nuevo Mm. y a mí me parece muy bonito. ¿Recomendarías una experiencia de voluntariado, de cooperación? ¿Recomiendas los viajes en solitario? O sea, ¿qué te lleva a ti a moverte en viajes de cooperación más que el ir tú sola? Bueno, África es un Mm, destino quizá un poco complicado y tú trabajas mucho mm, en el área social, entonces, claro, también se puede. mm. Mira, pues lo hemos comentado con otras compañeras y, bueno, amigas y viajeras o cooperantes. En 2019 yo sí me fui con una compañera y amiga de trabajo a Karatu y, claro, la experiencia no tuvo nada que ver, ¿no? Porque, bueno, digamos que aunque durante el día hagas las actividades de voluntariado, las tareas o funciones que te hayan asignado, que poco a poco te vas abriendo tu hueco también, ¿no? En la organización donde trabajas y en el contexto y en el pueblo, en la ciudad, al final del día, bueno, pues hay esa parte que compartes, ¿no? Que compartes con tu amiga, con tu compañera, las vivencias, los choques culturales, bueno, hay esa parte de acompañamiento. También cuando son los momentos de ocio y de tiempo libre, los que se aprovecha para hacer, bueno, turismo, conocer otras realidades, ya no a través de la organización, ¿no? Sino, bueno, un poco dejarte llevar por la población local. Entonces, sí que es verdad que son experiencias diferentes estar acompañada, como en mi caso ya la segunda vez en 2020 coincidí con dos voluntarias, una solamente una semana, otra volví a coincidir desde el mes de octubre y digamos, nuestra experiencia, pues estuvimos juntas hasta el mes de marzo. eh, y sí que cambia, ¿no? Yo viví sola, acompañada, con ONGs, sola en un apartamento en Arusha y bueno, cambia bastante, ¿no? Una mujer blanca, sola, viviendo, no es usual, ¿no? En determinados países de África. Sí que cuando vives amparada por un proyecto o en la casa de voluntarias o en la casa de la persona que gestiona la asociación, como fue el caso de Ghana, pues hay una parte más de protección, ¿no? Estás con una persona local del país, vas siempre con ella y cuando quizás estás sola o viajas sola, pues eres tú un poco la que va solventando, como bien sabes, ¿no? El día a día, ¿no?
pues desde el transporte, desde la comida, desde los recibos, las personas que van apareciendo. Entonces, bueno, creo que es muy gratificante probar las dos maneras porque hay muchas cosas que con compañía muy bien y hay otras que sola, pues también muy bien, aprendes mucho a desenvolverte y yo creo que lo has comentado tú en algunas ocasiones, como a verte en otras situaciones, ¿no? Que dices, bueno, qué bien, ¿no? Esta habilidad, igual no sabía que la tenía ahí o la tenía olvidada, ¿no? Sí. O este aprendizaje me sale aquí, en esta situación. Entonces, bueno. Sí, Mm, me gusta mucho cómo lo estás reflexionando. De hecho, que mm, tenía muchas ganas de entrevistarte para el podcast mm, porque sé que somos muchas viajeras que muchas veces, pues eso, mm. tenemos nuestros miedos también, pero es verdad que África es esa gran desconocida, ¿no? Es como que Sí, da más miedito todavía, por decirlo mm, de sí, algún modo. Y el hecho de que vinieras y pudieras hablarnos de ese lugar, desde él he ido con compañía, he sí, ido amparada, o sea, detrás de una organización, he estado sola. sí. He podido Mm, gestionar esa estancia yo sola y, bueno, pues dentro de los peligros y de las precauciones que evidentemente tenemos que tomar, pues mm, se puede sí. hacer. Sí, ya ves, África, como el gran continente a veces desconocido, ¿no? Aquí en Occidente, Ujú, pues sí que hay miedos, ¿no? Y reticencias. Eh, por un poco lo que sabemos, hemos comentado, ¿no? Por los mitos y prejuicios de enfermedades, la seguridad, etcétera, ¿no? Un poco cada una, ser mujer, viajar sola, bueno, un poco todos estos condicionantes que pueden aparecer o variables que aparecen entrecruzadas. A mí me sorprendió gratamente que en el momento que viajas, la mayoría que viajamos solas o en petits comités de compañeras, amigas, somos las mujeres. Eso sorprende y también me agrada porque se ve mucha diversidad de mujeres diferentes, diversas, con diferentes propósitos y objetivos. Y, y sí que me ha reconfortado siempre durante todo este viaje que me he encontrado compañeras, amigas, colegas, incluso de trabajo, mmm, que en todo momento pues vas formando tu red de apoyo, ¿no? Sea vía WhatsApp, el móvil, el teléfono, ujú, ¿no? Que nos preguntamos si estamos bien, cómo estás. Entonces, eso sí que me ha gustado, que mujeres de diferentes perfiles, de diferentes países, ¿no? Tengamos eso en común, ¿no? Con las mujeres de allí, ¿no? En el caso de Ghana o de Tanzania, y que se formen esas pequeñas redes de apoyo mutuo. Me parece muy positivo al final. Cómo estamos todas conectadas, interconectadas por el hecho de ser mujeres o por el hecho de saber lo que tú comentas. Bueno, hay unos miedos que tenemos que viajar con ellos, ¿no? ujú. Y que no las en el camino, ¿no? Que nos dejen seguir, ¿no? Me parece Exacto, muy, muy sí. chulo. Sí, es muy guay. A mí también me ha pasado cuando Mm, he viajado esta conexión, ¿no? Este cuidado, porque muchas veces se dice, viaja sola, ten cuidado. Es que mm, estamos al final, los vínculos que se generan son muy fuertes, porque creo que es cuando realmente nos damos cuenta de esta necesidad de mm, pertenencia, ¿no? De sí, esta necesidad de vinculación con los demás y se genera, es verdad, como estás comentando tú esta mm, piña, ¿no? Este sí, vamos sí, a sí, juntarnos, vamos a seguirnos sí, el hilo, mm, aunque cambiemos de destino, ya generas como sí, esta conexión y ya te sí. mantienes informada, estoy aquí, estoy allá, va todo bien, he llegado, he cambiado de sitio y eso es muy bonito. ¿Qué tal Sí. con la población? ¿Cómo encuentras ese choque cultural? ¿Lo hay? Imagino que sí. Mm, Eh, Cuéntanos un poco qué impresiones te llevas o qué destacarías de aprendizajes, de no sí. aprendizajes, o sea, un poco lo que Mm. nos quieras contar. Pues sí, quizás ya desde el momento uno, al ser septiembre del 2020, ¿no? Que vivimos por primera vez esta pandemia, cuando llegué al aeropuerto me esperaba, digamos, la coordinadora, una de las maestras de la ONG, y ya me dijo, quítate la mascarilla, porque aquí no hay COVID. Entonces, ya simplemente eso, como desde otros países, en el caso de Sí. Tanzania, que no, digamos, reportaba los datos, ¿no? De contagios ni de nada por el COVID desde mayo del 2020, pues sí que te choca bastante cómo se trata la pandemia, ¿no? Una pandemia en unos países y en otros. Ujú. Como allí se vive de una manera más normalizada, ¿no? Bueno, hay una pandemia, hay una enfermedad, la población puede seguir las instrucciones o acatar las instrucciones, pero obviamente no se quedan en casa. No se quedan en casa porque sus trabajos, como Ya. sabemos, mayoritariamente en el sector primario, en el sector servicios, no me puedo quedar en casa porque, digamos, soy autónoma, me mantengo, me creo mi empleo
y me tengo que buscar la vida todos los días. Con claro. lo cual, el confinamiento, bueno, pues cada país en el momento que lo hubo bien, pero luego ya hacemos una vida normal con la población, en muchos casos, obviamente, en ciudades masificadas, ¿no? Y con mucha población infantil. Entonces, la manera de vivir la pandemia sí que te llama la atención. En el caso de Tanzania, por ejemplo, no se contaban los datos, el personal sanitario no podía reportar los casos de COVID ni muertes tampoco, porque bueno, frente a la OMS, Tanzania se posicionó como otros países, ¿no? Como hizo Brasil y Estados Unidos en su momento, y eso sí que llama la atención. Recuerdo como una de las anécdotas, ¿no? Con el COVID, estaba en casa de uno de los compañeros de la ONG que se había casado, nos había invitado a cenar y estaba en esos momentos Trump en la televisión y se comentaba si había estado contagiado o no, ¿no? Por el COVID, si tenía COVID en esos momentos. Y sí que me dijeron, mira, aquí cuando fue, ¿no? Cuando nos avisaron del confinamiento, tuvimos 3 días de ayuno y el ayuno también rezamos y por eso el COVID paró en Kenia, no pasó. Con lo cual, esto que aparentemente puede ser hasta anecdótico, o bueno, no sé, sí, te lo dijeron, ahí ya es como, bueno, tienes que abrir la mente, ver que hay Sí. otros códigos de comunicación, que la religión también está aquí presente y las creencias, ¿no? Y cómo ellos lo llevan de una manera más natural, haciendo una vida lo más normal que pueden para ellos, ¿no? Cuidándose, pero siendo realistas que independientemente que haya una pandemia, el acceso que tienen a la sanidad es limitado o tienen Claro. que pagar. Entonces, pues bueno, se complica, ¿no? Cuando tienes que pagar la medicación, cuando tienes que pagar pruebas, PCR, antígenos, que allí nadie se las hacía, Claro. cuando llega finalmente en 2021, ¿no? Y aparecen las vacunas que allí, bueno, como aquí en algunas ocasiones se caducaron, no caducaban porque no se sacaban adelante, mucho por la creencia de la vacuna es meterte el virus, inocular el Ujú. virus, no sabemos los efectos, qué necesidad, ¿no? Pues bueno, también te hace pensar, ¿no? El concepto de enfermedad que tenemos aquí, el que tienen allí, cómo manejar estas situaciones en la vida diaria. Y Sí, al bueno, es un final, aprendizaje también. exacto, es que al final el concepto de eso también, o sea, me gusta que digas el concepto de Sí, enfermedad porque es mm, cierto, o sea, que nosotros tenemos muchas seguridades, muchas comodidades y como que un sí, país se puede permitir, entre comillas, porque sí, mucha gente perdió sus empleos y bueno, pues ha exacto, sí. sido Sí, sí, fue un muy duro. desastre, Ujú, sí. sí, Eh, pero aún te lo puedes permitir como país, pero es sí, que hay otros países donde obviamente tienes que seguir con tu vida ujú, y el eso es, concepto de enfermedad, de vida y de muerte es muy diferente sí, al que podemos tener, al que podemos tener aquí. Que en muchos países pues, se refugian en religiones o muchas personas se sí, refugian en la religión o se refugian en otras cosas, pero es que tampoco tienes mucho más donde cogerte, ¿no? Es como sí, que aquí mm, en España, pues sí, nos quedamos todos encerrados, lo pasamos muy mal, pero es que si necesito comer y comer, todo sí, un sí, país necesita comer y tiene que salir a trabajar, sí, tiene que salir a trabajar mm, y no importa que haya una pandemia. Entonces es sí, como que mm, esa diferencia, ¿no? A la hora sí, de convivir con la enfermedad, con la sí. muerte, con lo que aparece en el día a día, pues claro, es En chocante. Ghana, de hecho, hubo ahí, bueno, como anécdota, que iba a la capital, Accra, y yo estaba en la región de Volta y nos pararon, iban en un busito de estos pequeños, bueno, que allí lo llaman trotro, y me pararon, bueno, perdón, pararon al busito Sí, y un policía, bueno, pues estaba haciendo como un control y yo era la única blanca y la única obroní, como llaman en Ghana, la obroní, y me dijo pues él me miró y me dijo, ponte la mascarilla. Y me lo dijo solo a mí. ¿Sabes? Yo creo que también fue un poco la llamada de atención, pues que no sea por mascarilla, aquí vais 20 en este busito, pero la blanca se la tiene que poner, ¿no? Un poco como, bueno, no tiene sentido porque estamos todos obviamente apretados en un autobús, pero sí, yo creo que fue como el toque, mira, date cuenta un poco también situaciones, bueno, un poco a veces ridículas o, no sí, sé, contradictorias, ¿no? Que también hemos pasado aquí, en este país, sí, sí, y dices, claro. bueno, pues me pongo la mascarilla, aquí te hago el guiño, me lo merezco seguro, y me pongo la mascarilla aquí, en este Sí, busito que vamos todos, vamos, eh, en fin, no sé, como sardinas en lata, pero... totalmente, totalmente.
Tuvo que ser cuanto menos eso, curiosa Sí, sí, y diferente. diferente Ujú, la ujú, situación. ¿Cómo es el previo al viaje? Cuando llega el día de ya me voy. Cuando el día, ujú. ¿cómo vives esa emoción o esos nervios? ¿Cómo lo vives? Esa organización previa. Pues mira, previo al viaje, ya al momento de reservar el billete, bueno, de confirmarlo, de comprarlo, pues recuerdo que se lo comentaba a una amiga que me tembló la mano. Y claro, no me tembló la mano obviamente por viajar, que bueno, en mi caso no tengo miedo a viajar, me encanta, Ujú. no pasa nada, el avión, todos los medios de transporte, muy bien, pero lo que sabía es que iba a marcar un antes y un después, Sí, ¿no? Tú sabes que tu vida pues va a cambiar por las vivencias, por todas las personas que te van a aparecer, las situaciones con las que vas a tener que lidiar y porque, bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? Que la que se va no es la misma que vuelve. totalmente. Y eso, bueno, pues cuando vas cerrando vuelos y demás y haciendo trámites, ahí hay esa especie de, venga, bueno, no hay retorno, sí que lo hay, por supuesto, podemos volver y tenemos esa suerte que podemos volver si no nos va muy bien bueno, o si sucede algo. Pero bueno, ahí hay un momento de nervios y luego el día que te vas dices, bueno, pues no sé cómo volveré ni cuándo volveré, ¿no? Y va a ser todo diferente, Sí. ¿no? Teniendo despedidas no muy largas, porque es verdad que yo al ser un poco este momento de COVID, de confinamiento, pues un poco fue tomar algo y ya me voy, pero dices, bueno, me queda un viaje largo, ¿no? Hay que ir con energía, con fuerza, intentar descansar y cogerlo con ganas, ¿no? Entonces, bueno, sí que esos nervios de la incertidumbre, ¿no? Los cambios, qué va a pasar, lo nuevo, ¿no? Bueno, tiene su punto, claro, obviamente, la Sí, ahí está, adrenalina es del verdad. viaje. Exacto. Y durante el viaje, porque a mí me preguntan muchas Sí, veces y quiero que nos digas pues mm, tu impresión y cómo lo has vivido tú, sí, esos cambios emocionales que pueden aparecer mm, durante el viaje, ¿no? sí, Porque al final cuando te vas un largo periodo de tiempo tenemos que tener claro que vamos sí, a tener días buenos y días malos, sí, como mm, ocurre en España, ¿no? Cuando estás mm, aquí, porque es cierto que podemos tener el concepto de viaje como periodo vacacional, me voy 15 días, me voy un mes, sí, está bien, pero ese concepto es diferente al me voy para 6 meses, para un año y medio, para el sí, tiempo que uno mm, considere, porque al final el viaje, evidentemente, sí, pues se convierte en un viaje normalmente más lento, donde empiezas a crear también sí, un poco de raíces en cada mm, sitio, conectas, no te mueves a la misma velocidad que si dijéramos que sí, un viaje turístico al uso. ¿Qué mm, emociones has transitado tú a lo largo del viaje? ¿Cómo las solventas? mm, ¿Cómo? Porque muchas veces se tiene ese concepto, ¿no? De "Es que estoy viajando, por lo tanto tengo que estar aquí arriba todo el día. Todo el día es claro, maravilloso, todo. Y eso no es es. verdad. Mm. No siempre es esta así. Sí, bien, claro, muy buena pregunta porque pues hay una mezcla ahí que ya se ha comentado, estás de voluntaria, estás de turismo, estás de volunturismo, pero bueno, cuando te vas ya un poco un periodo más largo que unas vacaciones, pues cambia, ¿no? Los ritmos, pues hay un momento que hay que adaptarse también al ritmo del lugar al que vas, ¿no? Y eso a veces cuesta, porque aquí llevamos un ritmo más rápido, ¿no? Y bueno, bajar y ya lo vemos, esa palabra, el pole pole tanzano, ¿no? Del despacito, a veces cuesta cuando eres una persona activa, ¿no? Que haces muchas cosas, pues que te pongan un poco en tu sitio y con calma. A veces a mí me costó, lo reconozco. A nivel, digamos, corporal, yo me sentí bastante sana y con bastante energía en general, Ujú. independientemente que allí pase el COVID, pero bueno, me dio bastante suave, entonces, pues bien. Pero la verdad es que me sentí bastante sana y saludable. Algo que a veces sorprende cuando hay mucho miedo a los temas de la salud, Ujú. incluso del seguro de salud, ¿no? Como que lo tenemos que tener todo muy controlado nosotras, de estar sanas en todo momento y a veces pues eso no se da porque es complicado, ¿no? Por las condiciones que puedes tener a veces de alimentación, de higiene, el cambio del tiempo, bueno, del clima, y eso te puede afectar o ponerte mala como aquí, que a veces parece que aquí no enfermamos, ¿no? Sí, A mí me hizo gracia, mira, un comentario que me dijeron, una persona en Tanzania que dice, claro, como allí no os morís, pues claro, claro, como aquí parece que ponerse enfermo es un lujo, o no se cuenta, o no se habla, y en otras sociedades sí es lo normal, ¿no? La gente está claro. enferma, pues te intenta recuperarte, ¿no?
Y bueno, el tema de la salud es un tema importante, pero sabiendo que en otros contextos puedes sentirte muy viva, muy saludable, buscarte también tu alimentación saludable, porque no, pues fruta, verdura, lo que, ¿no? Cada una se va haciendo un poco su dieta. Sí. Quiero decir, bueno, lo más saludable para ti, si puedes. Y luego a nivel emocional, lo que comentas, ahí un poco, pues viví un poco de todo, momentos de montaña rusa. Ujú. Por un lado, cuando estuve con niños, niñas, con las criaturas, pues a mí me dieron mucha paz. Es verdad que yo no es que mi experiencia profesional esté centrada solo con infancia, pero bueno, la alegría también que te transmite, la risa, las bromas, bueno, eres exótica, ¿no? Al ser blanca, Sí. pues eso hay una parte de tu día que es verdad, que te alegran el día, ¿no? Mm. Son tus amigos allí, tus amigas, los peques, Sí, sí, sí. estas cosas, ¿no? Que dices, bueno, pues qué bien que me han alegrado el día, me lo han llenado de luz, ¿no? Y de risas y de buena energía. Y es verdad que es un sentir, yo creo también, ¿no? La gente cuando viajamos, pues está rodeada de criaturas, pues sí que te hace feliz, ¿no? Y también te hacen un poco bajar a ese ritmo de ellos, disfrutar también del baile, de las canciones, de la calle, del jolgorio. A mí, vamos, me pareció maravilloso eso. Luego ya cuando estuve en ONGs, que ya trabajábamos más con empoderamiento de mujeres, en proyectos en las que ellas tenían sus pequeños negocios. mmm, en Ghana, por ejemplo, que hacemos seguimiento de un taller de costura, algún taller con chicas de un instituto, Ujú. que hablábamos sobre autoestima, roles de género, empoderamiento, educación sexual. Ahí pues hay un momento o sea, las emociones es que generosas ellas que te dan todo esto a ti, ¿no? Sin pedir nada a cambio, toda esta información Sí. con su testimonio de vida y a la vez cuando te retiras un poco de esa parte más voluntaria profesional, pues un poco el enfado y la ira, ¿no? O bastante frente a la situación de las mujeres en el mundo, ¿no? De pobreza, de exclusión, de discriminación, de ¿no? La falta de acceso a la educación, a la sanidad, a la planificación familiar. Entonces, bueno, ahí hay una mirada, ¿no? Cuando vas con las gafas violetas, esta mirada de género, ¿no? La mirada de intervención social, ahí, bueno, la parte más analítica y crítica, pues está en ebullición todo el rato. ¿Y qué más te iba a comentar? Ah, sí, luego hay una parte también que aquí la tenemos, yo creo que nosotras quizás más interiorizada, ¿no? El tema del sistema patriarcal o el machismo, los micromachismos, que parece que allí los vi de una manera exponencial, pero claro, cuando me vuelvo aquí ahora, pues lo sigo viendo. Lo que Mm. pasa que como me he criado aquí y aquí sé un poco por dónde me vienen, ¿no? Pues parece menos grave. Ahí parece todo más, se maximiza más, ¿no? La violencia hacia las mujeres, matrimonios forzados, etcétera, ¿no? Sí. Mutilación genital femenina y, bueno, en algunas zonas, pues se ve, nos chirría mucho. Obviamente no tiene que ver con las necesidades, las demandas de aquí, muchas de ellas, pero creo que luego al final hay mucho que trabajar en ambos sitios. Cada uno a su Exacto. nivel, claro, pero sí que hay. Entonces, bueno, enfado, ira, desde la crítica, y a veces muy contenta y en el mismo día pues pasar por un montón de emociones, ¿no? Que ves situaciones que dices, madre mía, cuánto queda por hacer, ¿no? Y cómo los intereses del norte afectan a los países del sur. Bueno, pues Sí, eso duele, chirría. Mm. sí, eso da para 5 podcasts más, si Sí, empezamos a hablar sí, de cada de, situación. Sí, de la situación. Claro, es que es normal, ¿no? Y sobre todo cuando venimos desde aquí, trabajamos en el área social, trabajamos desde este lado de intervención en las emociones, en la igualdad, sí, tú que trabajas mucho el tema de género, claro, llegas allí y lo que tú dices, te lo ves, vives esa realidad y cuando llegas a casa, pues puede salir esa frustración y ese sí, enfado, ¿no? De qué estamos sí, haciendo al final como sociedad, como sí, mundo, ¿no? O sea, más sí, que como sí. personas y como Ujú. sociedad. O sea, ¿cómo podemos permitir Sí, y dejar sí, que esto siga que se pasa. sucediendo a las Sí, alturas que estamos, ¿no? Y todos mm, estos intereses que aparecen detrás de los que sí, estabas hablando tú.
mm, Después de mm. tanto tiempo allí, lo que habías dicho, ¿no? El que se va no es el que vuelve. ¿Cómo se aborda esa vuelta? ¿Cómo te sientes cuando, porque al final estuviste mucho tiempo fuera? Mira, estuve 1 año y 2 meses. 6 meses en Tanzania, regresé por tema de visados. Bueno, obviamente, como todos, a veces hay que volver por diferentes circunstancias. El visado, pues a veces te marca o la salida de un país. Eh, Cuando regresé me fui a Ghana 2 meses, regresé, estuve un poquito y luego ya me volví otros 6 meses a Tanzania. Digamos que fuera ha sido 1 año y 2 meses. Ujú, Mm. La vuelta, ya comentando, había gente, ¿no? Que ya, bueno, pues como sabemos, como una parte del viaje en todos los sentidos es volver, ¿no? ujú. Entonces, yo hubo un momento que ya supe que no iba a prorrogar más la excedencia, que me quería incorporar al trabajo, también porque hubo un momento que, bueno, pues también, ¿no? Pensé, bueno, lo tengo que asimilar, creo que mi tiempo aquí, de momento, pues hasta aquí llegó, ¿no? Como tú bien sabes, hasta Sí, aquí hay que darse, llegamos. exacto, hay que darse cuenta también, porque al Sí, final es que son muchas emociones, es sí, mucho cambio y yo creo, como bien dices, que sí, hay un momento en el que la etapa se tiene que cerrar y sí, si sientes que tienes que cerrarla, se sí, cierra y ya se abrirá otra, ¿no? Sea aquí en sí, España, sea en otra parte, pues lo sí, que el cuerpo nos vaya pidiendo, pero al final sí, nos tenemos que sí, cuidar y es verdad que esa parte, ese sí, momento de hasta aquí llega. sí. Llega, exacto. Entonces, cuando llegó, yo me acuerdo que sobre todo ahí lo que pensaba, ¿no? Es cómo quiero salir de Tanzania, cómo me quiero despedir, ¿no? De determinadas personas de este contexto y cómo me gustaría más o menos entrar en Asturias, ¿no? Un poco qué camino me gustaría. Para eso me acuerdo que te vi a ti en Instagram, ¿no? En una entrevista yo creo que te hacía esta compañera, ¿no? De viajar, Sí, ¿sí? ah, sería Tati de viajar sola te la Efectivamente, alas. eso de Sí. viajar, Tatiana, y a mí me gustasteis mucho las dos, todos los planteamientos y, bueno, que apuntabais y señalabais. Y ya fue cuando, pues también nos conocimos, ¿no? Sí. Cuando nos pusimos en contacto y por eso también parte gracias a ti, Sonia, ¿no? El acompañamiento profesional que me hiciste, que es maravilloso, es genial, Ay, no, me gracias a ti que sirvió estuvo estupendo. A mí me enseñaste toda África. Para mí fue, África. sí, tengo que decir que nos conectábamos y tú estabas en Sí, África y yo estaba en exacto, España. es Entonces verdad. podía ver esa casa y me enseñabas Sí. la calle y para mí fue aprendizaje, sin duda Sí, es alguna. verdad que en ese momento a mí me habían cedido un apartamento colonial súper guapo en Arusha y ahí, es verdad, Sonia y yo empezábamos con el Caribu, Sí. Asante, Asante Sana y ahí nos decíamos todos los días gracias y de nada Exacto. Y el en pole Swahili. pole. Y El el pole pole pole, pole, que eso es. Sí, antes ha salido en el pole pole es con sí, calma, calma, sí, calma. exacto, ahí estábamos siempre. Entonces sí que es importante en este momento, pues sí, gracias a tu acompañamiento, marcamos ahí pues pequeños objetivos, ¿no? Ir cumpliendo todas las semanas, ¿no? De la manera pues más reconfortante para mí, ¿no? Como ir cerrando etapas o bueno, dejándolas ahí y también viendo un poco en Asturias como por dónde me quería mover, ¿no? Y eso Sí. fue muy interesante. Sobre todo yo creo que contigo trabajé o verbalicé mucho el tema de no tener expectativas, ¿no? Que yo me había creado ahí un poco a veces mundos fantasiosos con unas expectativas respecto un poco a todo lo que me rodeaba que pues que no se correspondía con la realidad, ¿no? Y no tenía por qué responder ni el contexto ni las personas así ni Ujú. las organizaciones ni nada, ¿no? Esto es como es, la realidad es así y hay Sí, que... claro, es que afrontar la vuelta, Sí, eh, a mí es una de las cosas que más me cuesta cada vez sí, que viajo. sí, Para mí las vueltas no son, creo que son una parte del viaje, como bien has indicado tú antes, sí, que quizá es más complicada que la propia ida. Porque con la ida todavía sí. estás con esta sensación de nervios, de a ver Sí, qué sí, voy a hacer, qué voy sí, a ver. Pero claro, a la claro, vuelta tú sí sabes que has cambiado. sí, Quizá no sepas exactamente en qué, pero sabes que has cambiado. Entonces, sí, da miedo volver a casa, da miedo volver a casa y sí, que no te entiendan, da miedo volver a casa y que tú no te sientas sí, en el lugar en el que tenías que sí, estar. Creo que es un proceso mm, que se tiene que trabajar, que yo me lo he sí, trabajado, porque
también al viajar, cuando volví, sí, para mí la vuelta fue un golpe. sí, Y reconozco que es una situación que muchas veces no se tiene en cuenta. Y es que la sí, realidad es que vuelve una persona distinta. Entonces, igual lo que hacías antes de irte o los mm, temas que se hablaban antes de irte, sí, por las vivencias que has tenido, pues mm, ya no son tan importantes para ti. mm, O los ves desde otra perspectiva y desde otro eso ángulo. es, Y sí, la vuelta yo creo se sí, tiene que trabajar en ella. mm. Sí, de hecho comentábamos y tanto en algunas organizaciones la importancia que es acompañar al voluntariado al principio, ¿no? Un poco, bueno, pues prepárate, vas a vivir esta experiencia en otro contexto, con esta situación, ¿no? Vas a conocer este proyecto, con esta misión, estos objetivos, conocer gente nueva y es importante ir un poco lo que decíamos con la mente abierta, pero luego también toda esa parte que parece que es solo al principio, lo que comentas. Es decir, la incertidumbre, el malestar y a veces angustia se siente cuando vuelves a casa, donde en Ujú. principio tú ya, bueno, pues sabes lo que es previsible, conoces el contexto, tienes aquí a tu red de apoyo, eh, pero no siempre se da así, ¿no? Lo comentaba con un compañero voluntario que decíamos, claro, ahora nosotros vamos a llegar y vamos a querer hablar, entre comillas, de nuestro libro, pero no todo el mundo está dispuesto a escuchar tu libro, porque la Sí, gente aquí pues sigue su vida, ¿no? Sigue como yo ahora y como todo el mundo. Tenemos claro. nuestra vida diaria, independientemente con tu familia, amistades, trabajo, cada cual, ¿no? Formaciones. Y bueno, te enganchas otra vez, porque no te queda otra, bueno, hay que Sí. engancharse, ir haciendo otro camino y ver cómo te enganchas, pero parece que toda esa parte tiene que quedar olvidada. O lo comentas un día, bueno, las cuatro anécdotas, las cuatro bromas, algún choque cultural que llama la atención, pero parece que queda ahí, ¿no? Más en la anécdota, no tanto en la situación de ese país, de esa población o de lo que tú viviste. Entonces, a mí sí que me sirvió y me está sirviendo, bueno, también a veces rodearme lo que te decía, un poco de esa red de apoyo de voluntarias y de amigas y conocidas que hemos hecho, que, bueno, digamos un poco parece que hablas el mismo idioma, al menos durante un periodo de tiempo, ¿no? Nos Sí, tenemos ahí, sí, sí. ¿no? Para escucharnos, para compartir, para recordar, para volver a quedar, ¿no? Y Qué bueno gente, esa red de apoyo. sí, sí, gente Es que, nueva. claro, gente nueva, gente que se encuentra en sintonía contigo. Sí, Es que sí, me da la sensación que muchas veces eso, nos cogemos a lo que teníamos antes y es como, bueno, pues esta parte de mi vida que ha sido muy importante, la tengo que dejar un poco de lado, pues porque aquí cada uno lleva su ritmo y va a claro, quedar en una sí, anécdota. Pero para ti no sí, es una anécdota, para ti es una parte importante de tu vida claro, eso es. La que te gente ha es cambiado. como, Entonces necesitas sí, juntarte con esa comunidad de sí, personas y eso crear es, otra red de sí, personas con las que tú puedas trabajar, hablar de esto, reírte, llorar, sí, formular sí, nuevas metas, mm, decir cómo estás ahora, cómo estás llevando la sí, vuelta. Creo que es sí, necesaria esa red y a veces da mm, sensación como, no, me tengo que quedar con la gente de siempre. Bueno, pues también la gente siempre está ahí, perfecto, sí, bien, sí, pero podemos abrir, sí. o necesitamos, te diría incluso, necesitamos Sí, abrir. sí, sí, para mí es una parte importante y necesaria. También creo que me sirvió técnicas que me enseñaste, tanto que se comentaron con el programa Cuna Matata, con Marta Heredia, como Ujú. contigo, ¿no? Y profesionales que aparecieron ahora ya en el 2022, cuando regresé, mucho el tema de los agradecimientos, ¿no? Los agradecimientos como esa parte de agradecer un poco todo lo vivido, las personas que te aparecieron por el camino, todo lo que aportaron a tu vida, ¿no? Con su testimonio, con su dejarte entrar en su casa, organización, ¿no? Sí, Y creo que eso es importante, agradecerlo a todas las personas que te acompañan, que te siguen en el viaje, tanto si están en el norte, en el sur, aquí o allá, eso es importante, ¿no? Un poco todas esas personas que también hacen tu viaje, agradecerlo, ¿no? Tenerlo ahí presente, desde el agradecimiento. Y sí que es algo que a mí me sirvió, esa, no sé qué si bonito. técnica o sí, Me sí, gusta, mm, me gusta esa parte mm, de al final eso, agradecer a toda la gente que te has sí, encontrado en el camino con sus cosas buenas, sus cosas sí, menos buenas y sí, agradecer lo que ha sí, pasado sí, sí, en tu claro. día a día. Mm, ujú. Me parece guay. ¿Volverás a viajar?
Pues sí, espero que sí. Ahora nada, quedan estas pequeñas escapadas que se hacen cuando estás aquí. Bueno, también un poco el contexto laboral te limita obviamente las vacaciones, son los días que puedes hacer. Em, sí que no sé, me apetecería, ¿no? También creo que hay que viajar cuando sabes que hay que viajar, que hay momentos, ¿no? Por ejemplo, yo este año 2022 sí que lo trabajé contigo, ¿no? Que también quiero que, como que conste nada. Eso. Lo trabajé contigo, con otras profesionales, con otros grupos, y creo que es importante reconectarse otra vez, ¿no? Conectarse con una misma, ver en qué punto estás, conocerse, ¿no? Sí. Ver las herramientas y recursos de las que dispones ahora y también coger fuerza. Por eso creo que es importante a veces parar, o en mi caso yo digamos que he parado un poco el año pasado, Ujú. eh, para coger fuerza, asimilarlo y desde ahí plantearte otros viajes, ¿no? Es que de verdad vas a ayudar a mucha gente Bueno, con este episodio. Sí, me está encantando porque el tema de los agradecimientos, o sea, el tema de, es que podemos escucharnos, por favor, o sea, sí, hay veces que mi cuerpo me pide dejarlo todo y irme, y hay veces que mi cuerpo me pide cerrar esa etapa y volver, sí, y hay sí, veces que mi cuerpo me pide, voy a conocerme, voy a estar en calma, sí, voy a intentar estar lo mejor posible, y sí, cuando me vuelva a apetecer, sin sí, obligación y sin, entonces sí, moveré ficha de nuevo. Que muchas sí, veces estamos mirando tanto el futuro y el pasado que se nos olvida sí. estar aquí, ¿no? Sí, es verdad, porque Me pasa a mí también, ¿no? O sea, es algo que claro, creo que todos tenemos que gestionarnos en el eso día. es, lo de conectarse con el momento presente, que era algo que yo nunca me había trabajado y bueno, algunas técnicas desde el mindfulness con vosotras, el acompañamiento, ¿no? Del coaching y demás, bueno, como otras tantas técnicas o terapias o profesionales que te pueden acompañar, pero es verdad que a veces te quedas un poco pillada allí. Me acuerdo que una vez en la radio oía, no sé si fue no sé qué programa, no recuerdo muy bien, que decía, mi cuerpo volvió en avión, pero mi mente volvió en burro. Y es ahí, a veces te quedas ahí atrapada en el viaje, en el lugar y con esa gente y cuando llegas aquí estás pensando mucho en el futuro, claro, ¿cuándo me quiero ir ya? ¿Cuándo organizo el siguiente? Porque me agobia un poco estar aquí, volver a mi vida, a mi rutina diaria y, y quiero salir ya. Pero es importante eso, tomarse, yo creo, un tiempo, cada cual el que, bueno, el que pueda, o como irse, cada cual sabe sus circunstancias, ¿no? Pues socioeconómicas, emocionales, de familia, bueno, obligaciones y demás, pero a veces, bueno, hay que respirar un poco y Sí. decir, bueno, vamos a intentar asimilarlo, enriquecerme de esas herramientas, recursos de toda esta gente que apareció en mi vida nueva, de todos Ujú. estos proyectos, organizaciones, quedarme con lo bueno, ver también cómo lo puedo interiorizar y aplicar aquí, porque también aquí es verdad, tenemos igual mucha prisa y nos queda a veces parar, hacer las cosas bien, reivindicar, ¿no? Mejoras aquí, ¿no? Sí, sí, ¿No? sí. Y trabajar aquí en el ámbito laboral y de organizaciones y bueno, y luego ir pensando igual en el siguiente, pero Sí, todo a su tiempo, todo a su tiempo. Sí que es Mm, verdad que es que aquí corremos mucho, yo también sí, tengo esa sensación sí, y, sí, y sí. no me gusta tanto como Mm, pensaba que estaba muy bien, pero este correr sin parar y a sí, veces sin rumbo, a mí mm, también me está sí, costando asimilarlo mm, y lo que acabas de decir, o sea, ellos aprenden cosas de nosotros y nosotros aprendemos muchas cosas de ellos sí. también. A mí me gustó mucho, mira, Sonia, el tema del el valor que le damos aquí a nuestras cosas occidentales, entre ellas, bueno, el tema de nuestro currículum, nuestros perfiles profesionales, ¿no? Sí, Que tenemos unos currículum donde la mayoría de la gente está sobrecualificada respecto al salario, ¿no? Y su puesto de trabajo. sí. Tenemos mucha preocupación por estar formadas en muchas áreas, hacer muchos másteres, mucha formación, que muy bien, que todas hemos hecho mucha, que nos viene muy bien, que te actualizas, que conoces la realidad, pero claro, es un valor que allí, que muchos países no cuentan. Les da igual el currículum que tengas y las horas de formación, y te das cuenta que los idiomas allí realmente se utilizan porque es la riqueza lingüística, en este caso que tiene África con la cantidad de países, los 50 y pico países, la cantidad de tribus y la riqueza lingüística que se utiliza obviamente para comunicarse, no para tener un título oficial Sí, X, ¿no?
Sí, Entonces, a veces ese cambio es importante, ¿no? Que dices, bueno, pues todas las herramientas, los aprendizajes que tengo, pues utilizarlos y usarlos, no solo que figuren, que está bien en nuestras redes profesionales y sociales, pero bueno, lo que aquí a veces tiene mucho valor, como es el tiempo y es nuestro perfil profesional, ¿no? Dedicarnos íntegramente nuestra vida a la carrera profesional, no en todos los países tiene ese valor, en todos los contextos. Y bueno, sí. eso es chulo verlo y decir, bueno, me puedo relajar aquí porque también se valoran otras cosas, disfrutamos en la calle, de la comunidad, del baile como manera de... Me gustaba mucho el tema del baile, como en África el baile sirve, ¿no? Pues como terapia realmente, ¿no? Para disfrutar del cuerpo, para gritar, no sé, para denunciar, para compartir Ujú. con los demás. Y era, bueno, pues eso, igual aquí muy bien estudiar, muy bien formarnos, pero bueno, igual hay más que bailar en el sentido Esa. amplio de la palabra. Sí, sí, sí. O sea, Sí, me quedo con y eso. cantar, ¿eh? Y cantar, yo porque canto muy mal. Y bailar tampoco bailo muy bien, pero bueno, bailar y cantar un poco más, ¿no? Al son y dejarse Y llevar. relajarnos un poco y Sí, dejarnos llevar. Muy sí. bien. Pues me voy a quedar con esto, con relajarnos y dejarnos llevar, bailar un poquito Sí. más, un poquito de pole pole, ¿no? Eso. De espacio, Sí. calma y cada cosa a su tiempo y según la vayamos viviendo. Sí. Ujú. Jolín, Natalia, ha sido un placer tenerte por aquí. O sea, tenía muchas, Placer muchas mío. ganas Sí, vernos otra vez. Qué y bien. volver a vernos y que nos hablaras de esto, porque sé que hay muchas mujeres y hombres, pero a mí me escuchan sobre Sí, todo mujeres, sí. que quieren salir, que quieren viajar y que les Claro. cuesta dar ese paso por Mm, estos miedos que nos aparecen, pues claro. acercar un poquito más la realidad de lo Sí. que es este tipo de Mm, viajes al día a día, ¿no? Que al final somos mm, todos personas ujú. y nos comportamos como personas y nos relacionamos y Sí. aprendemos y Ujú. damos y nos dan y es genial. Sí. Ujú. Sí, lo importante es sobre todo de las capacidades que tenemos pues todas, independientemente de nuestros miedos con la salud, la seguridad, los idiomas, lo económico, pero que bueno, que sí que hay que prever ciertas cosas o planificarlas un poco, pero lo importante que cada persona, vamos, puedes aportar mucho ya con estar allí, ¿no? Con compartir, con, no sé, con Sí, compartir esos momentos, ¿no? Con dar energía sobre todo a ellas, a muchas mujeres que están llevando a cabo proyectos con un presupuesto muy escaso, con muy pocos apoyos a veces institucionales, porque no existen. Y creo que es importante que ellas también vean que no están solas, que tenemos muchas cosas en común, ¿no? Muchas cosas que compartir, sí, muchos miedos, pero también muchas riquezas, ¿no? Que generar juntas y un poco desde ahí, ¿no? Desde el apoyo mutuo y desde formar redes norte-sur, sur-norte, ¿no? ujú. Mm. Qué guay, qué guay. Pues muchísimas gracias. Si te A parece, lo ti, dejamos aquí. sí, muy bien, Ha sido un verdadero placer. Para la gente que nos igualmente. está escuchando, nos escuchamos el próximo domingo y nos vemos el próximo domingo. Este episodio saldrá en vídeo también en YouTube, así que si queréis ver a Natalia y ponerle cara mientras nos lo explica, que es maravillosa, pues la podéis encontrar Pues en gracias. YouTube también. Pues un abrazo grande, guapa. A Santesana. A Beso, Santi. abrazo desde el Eso. norte. Chao. Chao, chao. Chao.